Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Evangelios, divulgadora, dietista y coach. Y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y muchas recetas ricas, saludables y fáciles de hacer. Hoy vamos a tratar la segunda parte de alimentación durante el embarazo. Seguiremos hablando de la importancia de ciertos nutrientes, pero también de cómo mejorar las náuseas, además de cómo edulcorar y aromatizar con salud y placer mientras aumentamos la energía y cuidamos algo muy importante, la buena higiene en la cocina, especialmente para hacer frente a parásitos y bacterias como son el toxoplasma y la listeria. Así que quédate conmigo porque si bien es cierto que en el embarazo no hay que comer por dos, lo que debemos hacer es comer 2 veces mejor. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Bien, tras hablar en el anterior vídeo de alimentación y embarazo sobre el calcio, vitamina D, hierro, sal, fermentados y proteínas, hoy trataremos las grasas, entre otras cosas. A saber que estas nos aportarán saciedad y textura al plato, además de una mejor asimilación de las vitaminas liposolubles. Contamos con el aguacate, aceite de oliva y de coco vírgenes, además de las semillas, las de sésamo, cáñamo, lino y chía y los frutos secos. Mi recomendación es que variemos todas estas fuentes. Por ejemplo, podemos hacer un mix de nueces de Brasil con almendras y pipas de calabaza para una semana y cambiarlo todo para la siguiente. Y si bien ya hablamos en el anterior vídeo de cómo un exceso de sal nos aumenta la apetencia por el dulce, también es bueno tener opciones más que afines a nuestro cuerpo para poder edulcorar nuestros platos y paladar. Pensemos en las frutas frescas, dulces como el plátano por ejemplo, también la deshidratada como el dátil, aunque en menor dosis, y en la maravillosa vainilla. Por otro lado, si tenemos antojo de chocolate, a saber que como tiene un lado excitante debido a su contenido en teobromina y cafeína, sería bueno alternarlo o sustituirlo. ¿Por el qué? Pues por la harina de algarroba. Se encuentra en varios formatos, en polvo, tableta o crema para untar. Y es naturalmente dulce sin tener ningún efecto estimulante. Y hablando de estimulante, el café también debería ser limitado e incluso evitado en esta etapa tan importante de la vida. Por un lado es un estimulante y por otro compite con la absorción del calcio y hierro. Toca probar alternativas y unas muy sabrosas, como por ejemplo el café de cereales, que ya sabéis que me encanta. Es rico en fibra, sabe muy parecido al café, es soluble y tiene 0% de cafeína. Otra opción es la infusión de jengibre. Esta maravillosa raíz nos va a ayudar a aliviar toda la sintomatología tan típica del primer trimestre, las náuseas y vómitos. Pero no solo eso. Mejora también la inmunidad, previene de infecciones, controla los niveles de glucosa, reduce la inflamación y mejora las digestiones. Un dedal de jengibre rallado basta. Y podemos también añadirlo a caldos, batidos o en aliños para platos tanto dulces como salados. El jengibre en infusión y caldos es también una manera de hidratarnos, de hecho, otro aspecto fundamental a tener en cuenta en el embarazo. Si no os gusta su sabor, a saber que el agua de coco hidrata y además también aporta muchos minerales. Bueno, y si no hay café, pero necesitamos algo que aumente la energía y combata el cansancio, ¿qué hacemos? Pues apostamos por el polen. Un superalimento rico en proteínas, minerales, vitaminas como el ácido fólico y todas las del complejo B. Una joya nutricional. Se espolvorea en yogures, porridge, puddings de chía, batidos, zumos, básicamente donde queráis. Otro aspecto a tener en cuenta durante el embarazo es la buena higiene en la cocina. Estamos más vulnerables y debemos ser precavidas. Por un lado, para evitar riesgos de contaminación con la listeria y el toxoplasma, debemos asegurarnos de que nuestro alimento esté bien cocido. Y no solo por fuera, sino también que haya alcanzado los 70 grados en su interior. Por otro lado, los riesgos de la contaminación cruzada a la hora de cocinar también son a tener en cuenta. No deberíamos usar la misma bandeja y utensilio de cocina a la hora de manipular nuestros alimentos. Por ejemplo, si yo troceo una proteína animal cruda como un pescado o pollo y luego uso este mismo cuchillo para cortar mi lechuga y tomates, estoy contaminando de manera cruzada mi ensalada. Esta precaución es la que se aplica en todos los restaurantes y nosotros deberíamos hacerlo también en casa. Y en cuanto a lo crudo, os recuerdo que tenéis el vídeo sobre cómo efectuar una buena limpieza de nuestras frutas y verduras frescas, que podéis volver a verlo aquí. Pero existen otros crudos nada recomendables en el embarazo, como son los procedentes de carne, huevos y pescado. Por ejemplo, los carpachos, sushis, embutidos y ahumados son a evitar. Bien, y ahora que tenemos claro qué sí y no comer, recordaros que la buena higiene bucal es crucial. Está asociada a un mayor riesgo de diabetes gestacional, parto prematuro, preeclampsia, entre otras cosas.
Recordaros que las primeras bacterias que colonizan al feto son las de la boca de su madre. Así que si os interesa profundizar en este tema, también tenéis el vídeo del oil pulling aquí. Y antes de despedirnos, no nos olvidemos de la importancia de movernos, como la de descansar y respetar nuestros ritmos circadianos. Al fin y al cabo, la buena higiene de vida es lo que sumará realmente en la salud de la mamá y del bebé. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.